Buenas noches. Entonces, miren, vamos a resolver un problemita de triángulos, ¿sí? Bueno, empezamos. Tenemos el triángulo ABC, ¿sí? Donde el ángulo de A es 2 alfa, el ángulo de C es alfa, ¿sí? La medida de EC es X, y también nos dicen que la medida de AB es 7, ¿sí? Otro dato importante que nos dan es que tenemos la mediatriz ED, ¿cierto? Que está cortando obviamente en dos partes iguales al segmento BC. Entonces vamos a utilizar primero el criterio de la mediatriz o el teorema de la mediatriz. ¿Qué nos dice? Yo tengo una mediatriz, ¿cierto? Que corta obviamente este segmento en dos partes iguales, ¿sí? Nos dice que si nosotros unimos estos puntos, ¿sí?, de la mediatriz, vamos a obtener un triángulo isósceles o la igualdad de esos dos segmentos, ¿sí? Entonces, miren, estos dos segmentos van a ser iguales. Obviamente, este es perpendicular. ¿Ah? Ya está. Entonces, algo parecido tenemos acá. Entonces, vamos a unir, ¿sí? Yo tengo que este es X, y es lo que me piden calcular. Entonces, vamos a unir BE, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, deduciendo de esto, partiendo de esto, vamos a tener que este lado también va a ser X, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver y nos vamos a enfocar en la igualdad de triángulos, ¿sí? ¿Y qué criterios vamos a utilizar, no? Para eso tenemos tres criterios. El criterio que nos dice que estará dado por el ángulo, lado, ángulo, que sería el primer criterio. El segundo criterio, para ver si dos triángulos son iguales, tendríamos lado, ángulo, lado, y el último, que sería lado, lado, lado. Quiere decir que si yo comparo dos triángulos, ¿sí?, y utilizo estos criterios, necesariamente tienen que intervenir para demostrar o ver la igualdad, ¿sí? Entonces, miren, tenemos el triángulo EDC y tenemos el triángulo BED. Ahora, tenemos dos ángulos iguales, ¿cierto? Perdón, tenemos dos lados iguales, ¿sí? Tenemos el lado BE para el triángulo BED y tenemos el lado C para el triángulo CD. Pero también tenemos el lado BD para el triángulo de acá y tenemos el lado DC para el triángulo de acá. Miren, tenemos el mismo símbolo, ¿sí? Una rayita y acá un puntito. Acá le voy a poner una rayita también porque obviamente son isósceles, ¿sí? Y miren, me doy cuenta que cumple con dos, ¿sí? Pero me faltaría uno, ¿cierto? Me faltaría el ángulo. ¿Y en qué criterio entonces estaría? En el criterio de lado, ángulo, lado, ¿sí? Entonces, por este criterio yo voy a decir, ¿sí?, que el ángulo B, perdón, este de acá, sí, es el ángulo que se genera entre B en el triángulo EBD, también va a ser alfa, ¿sí? Muy bien, ahora ya sabemos entonces que este ángulo vale alfa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a saber con seguridad cuánto vale este ángulo de acá, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber? Utilizando la propiedad que nos dice que la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo exterior, ¿sí? O externo. Entonces yo voy a tener acá alfa y acá beta, por lo tanto el ángulo que me forma externo va a ser alfa más beta. Listo. Entonces yo tengo alfa más beta acá, ¿sí? Y con esto de acá, obviamente voy a ver en el triángulo ahora EBC y me voy a dar cuenta que tengo alfa, alfa. Por lo tanto,
este ángulo que se forma externo a este triángulo me va a dar 2 alfa. ¿Sí? Y me doy con la sorpresa de que tengo un triángulo isósceles, ¿sí? Que sería ABE, ¿sí? Un triángulo isósceles, ¿no? Nos damos cuenta que estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, ¿qué me dice? Si sus dos ángulos son iguales, los dos lados también tienen que ser iguales. Por lo tanto, entonces deduzco y digo que X va a ser igual a 7 también. ¿Sí? Y con eso hemos solucionado nuestro pequeño ejercicio. Muchas gracias.